¿Para qué toda esta introducción? Para decir que, obviamente, la realidad emergente que surge de las empresas y de las cooperativas de trabajo, indudablemente no se condecía con una ley que estaba plasmada, como señaló Víctor recién, en un esquema de estabilidad. Y no digamos de pleno empleo, pero al menos de una relativa niveles de desempleo aceptable, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene la gran crisis del 2001, se empiezan a cerrar establecimientos por distintos motivos, no entremos ahora a analizar si fueron abandonados por los administradores o fueron tomados por los trabajadores. Lo real y cierto es que ante la quiebra se producía obviamente la ruptura de la relación de trabajo y los trabajadores toman o se quedan en los establecimientos para llevar adelante la defensa de la fuente de trabajo. Entonces el legislador en la ley 25.589, vuelvo a reiterar, en el artículo 190 segundo párrafo, le agrega simplemente una leyenda sumamente, diríamos, ambigua, donde dice que en la continuidad de la empresa se tomará en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen las 2/3 partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, quienes deberán actuar en el periodo de continuidad bajo la forma de una cooperativa de trabajo. Y eso luego se agrega al final del 190 este parrafito. El juez, a los efectos del presente artículo y en el marco de la facultad del 274, podrá de manera fundada extender los plazos que se prevén en la ley para la continuidad de la empresa. Es decir, que el 217, que daba 4 meses, puede ser extendido. Pero, como verán ustedes, el primer párrafo se dice, se tendrá en consideración. Y uno se pregunta qué querrá decir se tendrá en consideración el pedido de los trabajadores nucleados en cooperativas de trabajo. No cabe duda que la norma, como dijo agudamente Javier Lorente, es más espejo de colores que realidad. Y esto obligó a la judicatura, por eso yo siempre recupero, pese a las críticas que se hacen en contra de los jueces, que a veces son muy bien fundadas, yo no lo niego, recupero la labor que tuvo que hacer la judicatura para interpretar el sentido y el alcance del artículo 190. Primero, puede ser tu teléfono. No, pero mi teléfono está apagado absolutamente. Tuyo, entonces. Hay uno que está cerca de... Es más, lo puedo llevar sobre la mesa. No. El asistente de campo. Bien. Federico Joque. Cualquier cosa, decime, yo hablo. Está bien. La primera pregunta que cabe hacer y la primera advertencia que debo decirles es que para acercarse al artículo 190 tal como está concebido, hay que hacerlo sin los prejuicios que tienen los laboralistas, y los laboralistas, llamémosle quienes se supone que defienden los intereses de los trabajadores, y obviamente también sin los prejuicios que tienen los asesores, por ejemplo, los síndicos y los asesores de las empresas. Porque si nos enfrentamos la situación sin la necesaria objetividad, como yo llevo 30 años de carrera judicial, me doy cuenta claramente cuáles son las deficiencias que se producen y el abordaje desde una sola de las visiones desvirtúa el real análisis que debe hacerse del Instituto de la Continuación de la Empresa y de esta incorporación. Todos sabemos que, en primer lugar, la ley 24.522 no modificó el régimen que traía, modificó expresamente el régimen que traía la ley 19.551
y aunque mantuvo las dos modalidades de continuación, la modalidad inmediata, artículo 189, y la modalidad común a todos los procesos del artículo 190, le incorporó una directriz central, un eje central. ¿Cuál fue ese eje central? Que la continuidad de la empresa iba a ser excepcional. Si del cese de la actividad empresaria se derivara un grave daño al patrimonio o al interés de los acreedores, se habilitaba la continuidad inmediata que quedaba a resolución, a disposición del síndico en el artículo 189, pero que debía notificarla dentro del plazo de 24 horas al juez para que el juez tomara las medidas que en definitiva considerara necesarias. Entonces teníamos, como siempre, el régimen de continuidad inmediata, extraordinario, en cabeza del síndico, y por el otro lado, ese régimen de continuidad inmediata también por el 189, segundo párrafo, se aplica a las empresas que prestan servicio público, porque todos sabemos que el servicio público es un servicio que tiene continuidad y permanencia y por ende no puede ser suspendido. Tal es así que hay un plazo de contención que se establece en el artículo 189, segundo párrafo, que es de 30 días, que le dice al juez concursal: señor juez, si usted entiende que es deficitario y que debe ordenar el cese, notifique a la autoridad concedente del servicio público para que antes de ordenar el cese de la empresa fallida en la prestación del servicio, la entidad concedente, por ejemplo, sea quien da una empresa de transporte público o cualquier empresa si fuera de electricidad o de agua, actualmente con mayor razón que están tercerizadas, tome las medidas conducentes para asegurar el servicio, porque esa es una de las características de los servicios públicos. Entonces, esta es la continuidad inmediata, que era excepcional y que solo se continuaba o cuando estábamos frente a un servicio público o en su caso cuando estaba en riesgo el patrimonio, ¿no es cierto? Porque el cese iba a afectar los valores en juego y por ende el interés de los mismos acreedores de cobrar la cuota de dividendo vendiendo a la empresa en marcha. El régimen ordinario, el del artículo 190, exigía el informe a los 20 días de declarada la quiebra por parte de la sindicatura, donde realmente en un plazo muy acotado como son 120 días, la ley le exigía al síndico que se pronunciara sobre todos los incisos, todos los requerimientos que establece el 190, sobre todo el primero, el que ha sido más criticado, que es la posibilidad de mantener la explotación sin contraer nuevos pasivos, lo cual es imposible, porque apenas yo me movilizo tengo que contraer nuevos pasivos, lo cual es un absurdo. Si yo voy a activar tengo que contraer nuevos pasivos. El primer inciso es realmente el que ha recibido más críticas y tiene una serie de pautas, como la ventaja que resultaría para los acreedores de la enajenación de la empresa en marcha, explicar por qué es bueno vender la empresa en marcha, la ventaja que pudiera resultar para terceros el mantenimiento de la actividad. 4, el plan de explotación. Fíjense ustedes qué novedoso, ¿no? Lo que nunca se requirió al deudor que se iba a concursar o a la pista que iba a pedir la convocatoria, que iba a llevar la propuesta de homologación porque ha logrado el acuerdo extrajudicial con los acreedores para su homologación. Lo que no se requería en esos casos de alternativas preventivas de la insolvencia y por ende de la quiebra, sí se requiere aquí para la continuación. El plan de explotación, es más, habla de un presupuesto de recursos, el inciso. Luego habla de los contratos en curso de ejecución, que tiene que ver con el artículo 144, es decir, qué contratos son convenientes mantener en orden a la vigencia de la continuidad empresaria.